Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Sí, se ve. Hola a todos. Buenas. Hola. Ya, entonces en la clase 15 vamos a ver esto del tema BIM, o sea, del tema de OpenBIM, que finalmente es el uso de formato abierto, utilizando lo que es los archivos IFC o BCF. Y bueno, los temas que vamos a tratar un poco acerca de los roles BIM, OpenBIM, este formato IFC, BCF, y vamos a utilizar estas plataformas que les pedí que instalaran, que es el BIM Collab Zoom, también con el BCF Manager, es la interoperabilidad entre los modelos y utilizando esta plataforma, y explicar un poco de manera introductoria acerca de lo que consiste el formato IFC, cómo tienen que exportarlo y cómo lo pueden trabajar en estos programas de modelados que es como Revit. Por lo tanto, para hacer un recordatorio acerca de la matriz de roles BIM, que es un rol BIM, esto es una función, o sea, es una función que se ejerce durante toda la etapa de desarrollo de un proyecto. Por lo tanto, esto está basado según las capacidades BIM que tengan los profesionales, y por lo tanto el rol no es un cargo, esto no se define en una nueva disciplina, puede ser desempeñado por personas dentro de un equipo. Una persona sí puede ejercer más de un rol y por lo tanto un rol sí puede ser ejercido por varias personas. Por lo tanto, los roles definen las capacidades BIM de acuerdo a las competencias en cada disciplina y esto deben asumir responsabilidades sobre determinadas acciones. Por lo tanto, es importante especificar los usos BIM necesarios para cumplir el objetivo. Recuerden que los usos BIM están desarrollados por personas que tengan las capacidades específicas según sus responsabilidades. Y por lo tanto, estas responsabilidades y capacidades están definidas de acuerdo a los roles BIM. Por lo tanto, dentro de las capacidades BIM tenemos estas figuras de dirección BIM, revisión BIM, modelación y coordinación y gestión BIM. Es importante recalcar por qué es importante por qué se mencionan los usos BIM, porque de acuerdo cuando ustedes tengan que trabajar en exportación en formato abierto, van a tener que especificar de acuerdo a las solicitudes, de acuerdo al SDI, cuál es el nivel de información en el cual ustedes deben trabajar y por lo tanto lo que busca el trabajo de formato interoperable es que ustedes puedan mapear los parámetros o la información dentro de sus modelos mediante un formato universal que vamos a estar revisando. Por lo tanto, ¿en qué consiste el OpenBIM? Bueno, este es un enfoque universal para lo que es el diseño, construcción y operación de edificios basado en estándares abiertos. Estos estándares abiertos se conocen como este es formato IFC o esquema IFC, y lo que busca es la cooperación transparente y abierta de todos los participantes, independiente de los software que estén implementando. Por lo tanto, ¿qué es este formato IFC? El formato IFC son las siglas Industry Foundation Classes. Esto es un estándar global para poder describir, compartir, intercambiar información sobre la gestión e instalaciones. Esto es un formato de datos neutrales y no tiene propietario, proporciona un conjunto de definiciones para todos los elementos y proporciona estructura de datos para almacenar definiciones en un archivo de datos. Bueno, aparte de esto, es importante recalcar que esto está creado por la Building Smart, que esto es una asociación sin fines de lucro que desarrolla estándares BIM internacionales. Por lo tanto, el formato IFC no es que, por ejemplo, en este caso Autodesk, Graphisoft o otra empresa de desarrollo de software creen este formato, sino que ellos se tienen que adaptar a este formato y ellos tienen que configurar y programar su software para que puedan exportar a este formato internacional. Bueno, entonces, ¿para qué sirve este formato IFC? Este formato IFC permite el intercambio de estándar de información entre diferentes aplicaciones BIM, permite el acceso a los modelos del edificio sin utilizar una aplicación nativa, por ejemplo, en este caso como Revit, y guarda una instantánea de un modelo proyecto
en un momento determinado. Por lo tanto, podríamos asimilar a los formatos tradicionales, que es como un PDF. Por lo tanto, si lo estamos haciendo alusión como un PDF, ustedes saben que el PDF es un tipo de formato textográfica que prácticamente lo pueden abrir navegadores, lo puede abrir cualquier tipo de programa. Por lo tanto, el IFC es de manera similar como ese tema que se está planteando como ejemplo. Por lo tanto, IFC busca facilitar las tareas de coordinación entre disciplinas. Entonces, este esquema IFC está en constante evolución. Actualmente está la versión IFC 4 y IFC 4. Esto nació con la versión 1.0 en el año 96 y luego, 10 años después, se crea la versión 2x3, que es la versión más actualizada. O sea, es la versión de IFC más utilizada actualmente. En el 2008 se publica la norma ISO PAS, la 16739 del año 2005, y por lo tanto el 2013 se publica lo que es IFC 4, que es un estándar en el cual es una mejora del IFC 2x3, solamente que contiene un poquito más de información con respecto a las versiones anteriores. Por lo tanto, esta línea de tiempo explica más o menos cómo se va ahí evolucionando un poco el IFC durante el tiempo. Hay una versión nueva que se está trabajando, que es la que está pronto a salir, que es la IFC 5, que esta da soporte a elementos de infraestructura y obras civiles. Por lo tanto, dentro de las cosas que vamos a ir viendo, que son las clases de IFC, se asocian estos distintas definiciones a elementos que no están considerados actualmente en la IFC 2x3, que es la que vamos a ver particularmente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar IFC? Principalmente permite la interoperabilidad de información entre plataformas de software distintos. Algo súper importante es que toda la información está estandarizada y unificada. Por lo tanto, dentro de IFC no quiero que queden que esto es como un formato de OLG, sino que es un esquema estructurado de datos. Después se dar cuenta porque estamos hablando acerca de esto. Se puede abrir. La ventaja de esto es que se puede abrir un archivo IFC varios años después sin la necesidad de depender de la continuidad de un software. Por ejemplo, como este mismo caso similar que yo hablaba del PDF, que es un independiente que ustedes abran actualmente en 2021 un PDF que se armó hace 10 años atrás, lo van a abrir sin ningún problema, sin ningún tipo de pérdida de información. Por lo tanto, IFC busca justamente eso. Caso contrario, ¿qué pasa si ustedes trabajan, por ejemplo, ya se han dado cuenta que Revit, en este caso, si nosotros trabajamos en una versión 2019 y queremos ahora, por ejemplo, trabajar en una versión 2016, se van a dar cuenta que nosotros los modelos no los podemos abrir en versiones antiguas y esto genera un problema de incompatibilidad entre las versiones. Por lo tanto, si en algún momento ustedes estos proyectos que están trabajando migran ahora a la versión 2021-2022, se van a dar cuenta que no van a poder retroceder. Por lo tanto, IFC busca justamente eso. Busca que independiente de los años que pasen, ustedes siempre contengan la información en el tiempo. Y también busca garantizar la neutralidad tecnológica de la administración, ya que cada organización, en este caso, por ejemplo, el MOB, no exige, por ejemplo, que ustedes trabajen directamente en un software nativo, por ejemplo, como Revit, sino que ellos lo que buscan es justamente que la información que sea entregada, independiente del tipo de software, sea transparente y ustedes puedan trabajar con esa información que ustedes están exportando. Por lo tanto, dentro del PEP, ustedes tienen que elegir dentro de los entregables, que es dentro de uno de sus entregables, va a ser el formato IFC para el trabajo. Y básicamente, esas son las ventajas de usar IFC. Bueno, dentro de algunas limitaciones, este formato IFC o esquema IFC es un estándar antiguo, por lo tanto, utiliza un lenguaje de programación antiguo, que es complejo, por lo tanto, todavía tiene algunas consideraciones al utilizar este tipo de esquema.
en el cual puede haber ciertas pérdidas de información geométrica, a utilizarse en formato de intercambio. La capacidad del modelado del lenguaje de este esquema, como es inferior, como es más antiguo, es inferior a los software nativos BIM, y no existe una relación perfecta entre lo que son los parámetros nativos y los parámetros IFC. Por lo tanto, cada programa nativo o software nativo se va a dar cuenta que tiene su propia estructura de datos, de parámetros, y resulta que en IFC es totalmente diferente los parámetros que se trabajan. Por eso hay un concepto que se trabaja en IFC, que es el mapeo de parámetros, en el cual ustedes tienen que transformar estos parámetros de estos software para que sean parametrizables en IFC, y así cualquier persona que trabaje en IFC pueda leer esta información. Por eso dentro de los archivos que les pasé de la clase 15, parte de los archivos de trabajo, existen algunos archivos, por ejemplo, como las clases IFC soportadas en Revit. También existen unas guías de usuarios que les pasé para que las puedan estar visualizando, y algunas fichas de identidad IFC para elementos que son de tanto de hospitales como para obras civiles. Ya. La situación actualmente del uso de IFC es que, como actualmente toda la información se exporta a IFC, hay pocos software que actualmente están trabajando directamente en la modelación en formato nativo IFC. Dentro de esos casos, por ejemplo, existe el IFC Builder, que es un software que sí ahora ustedes pueden modelar directamente en IFC, o también, por ejemplo, está Blender. Ustedes no sé si manejan Blender, es un programa muy similar a 3 Max, que ya tiene un ATIM para poder trabajar directamente con archivo IFC. Y la ventaja de esto es que ustedes la modelación directa ya la pueden trabajar directamente con sus respectivas clases. Por lo tanto, aquí ustedes evitarían ese problema de que al exportar en IFC no tengan problemas con las clases exportadas. Ya, entonces vamos a hablar acerca de qué se compone este archivo IFC. La Building Smart, que finalmente es la empresa que creó este tipo de formato, ha definido procesos de certificación para garantizar los procesos de importación y exportación de datos IFC. Por lo tanto, todos los programas certificados IFC son capaces de leer, escribir e intercambiar información, y los archivos IFC se pueden exportar e intercambiar entre distintos productos utilizando los formatos de archivo. Por lo tanto, la extensión de este formato se conoce como punto .ifc, y dentro de los puntos de estos formatos, el más conocido obviamente es este punto IFC, que es un formato estándar basado en STEP, que es esta sigla que es el estándar de intercambio de información. Y también se van a encontrar con este otro formato que es el IFC-ZIP, que es lo mismo que el IFC, solamente que es un comprimido. Es decir, por ejemplo, es como un archivo .rar del formato IFC, que busca más que nada comprimir este archivo para que no sean tan pesados, ya que los archivos IFC realmente son un poco más pesados que lo que podría, en este caso, por ejemplo, el mismo modelo en formato Revit, el IFC es más pesado que el mismo formato nativo. Y también existe este formato IFC XML, que es la representación basada XML de los datos IFC. Por lo tanto, se utiliza dependiendo de los software. Por ejemplo, en este caso, puede ser recorrido por algunos software de cálculo estructural, más que nada porque estos software trabajan con datos tabulados. Por lo tanto, ustedes así pueden sacar información mucho más sencilla dentro de su modelo. Ya, entonces, ¿cuál es la jerarquía de este famoso formato? Bueno, para esto existe lo que es la definición de las vistas de modelos, o los MVD, que son los Model View Definition. Y los Model View Definition lo que entregan como información es un conjunto de exportación normalizado. Por lo tanto, se utilizan para el intercambio específico de modelos. Dependen de las necesidades de los modelos IFC. Por ejemplo, pueden ser para simulaciones térmicas, operación construcción, también puede ser para la coordinación. Y existen estos formatos que son los que estamos viendo acá, que es el IFC 2x3, vista de coordinación 2.0,
vista de diseño de transferencia, IFC 2x3 COBI o vistas de coordinación. Por lo tanto, como esto está enfocado directamente a un uso particular o disciplina específica, por ejemplo, tenemos este caso, IFC, que es el de vista de coordinación 2.0 o de Coordination View 2.0, que es la más utilizada de forma habitual. Tiene un uso genérico, tanto para la visualización como detección de interferencia entre distintas especialidades en fase de proyecto, y no incluye ciertas categorías, por ejemplo, como son las masas en Revit, que estas se pueden añadir manualmente. También existe la IFC 4, que es la vista de diseño de transferencia, o la Reference View, que es el equivalente al IFC 2x3, solamente que ahora, como es una versión más actualizada, contiene los IT de los elementos y tipo, y por lo tanto su uso sigue siendo lo que es la coordinación de proyecto. Y también existe la IFC, Design Transfer View, que es esta vista de diseño de transferencia, la red de vista de coordinación, que esta representa una mayor definición y complejidad de la Reference View, que es la que está acá abajo, esa de vista de diseño, y está pensada para hacer la transferencia de información de una plataforma a otra. Por decir, es como para, en este caso, si Revit ustedes quieren bajar de 2021 a 2020, ustedes pueden utilizar esta exportación para así poder recuperar en gran parte la cantidad de información modelada. Y por lo tanto, esta aún presenta algunos problemas entre plataformas, por lo tanto, el uso no es tan masivo, ya que se tiende a perder información, pero sí puede usted rescatar hasta un 80% de lo que usted ha modelado con las herramientas nativas del software que usted utilizaron. Algo súper importante destacar que dentro de los modelos IFC es que estos no están diseñados para ser modificados, sino que están diseñados para poder entregar, leer y escribir información, no para ser modificados. A pesar que ahora ha cambiado un poco la tendencia de acerca de que están apareciendo estos pequeños programas que ustedes pueden modelar y modificar los IFC directamente. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No, profe? No, profe. Ya. Ya. ¿Cómo se compone la estructura IFC? ¿Verdad? La estructura IFC, o la jerarquía básica del formato IFC, se divide en ciertos tipos de estructuras que generalmente todos los archivos IFC van a tener la misma estructura. Por lo tanto, tenemos una que es IFC Project, que es la primera estructura, que esta entrega la información del proyecto. Luego tenemos la IFC Site, que entrega la ubicación del proyecto. Tenemos la IFC Building, que es la información del edificio. Tenemos los IFC Building Storage, que son los niveles del edificio. Y luego tenemos los IFC Building Element, que es la información de cada elemento. Por lo tanto, siempre de lo macro a lo específico. Así básicamente se comporta la estructura IFC. Se dan cuenta cuando exportemos por primera vez a IFC, se dan cuenta que siempre mantiene la misma estructura, y para esto vamos a utilizar el software Vinculab Zoom, que es para poder ver esta información. Entonces vamos a abrir Revit. Vamos a ver Revit para hacer un ejemplo sencillo. Así que abran Revit 2019 para mostrar un caso sencillo. Para realizar una primera exportación, utilicemos este software de Vinculab Zoom para que entiendan cómo se exporta la información. Vamos a hacer un ejercicio súper sencillo, porque aquí lo que interesa es que ustedes, mediante información básica, puedan saber cómo se estructura esta jerarquía básica de un modelo IFC. Todavía no vamos a entrar en la parte de mapeo de información y nada por el estilo. Me interesa primero ver de qué trata esto.
Ya, entonces vamos a abrir vamos a realizar un nuevo proyecto. Vamos a hacer un proyecto basado en una plantilla de arquitectura. Y dentro de este archivo vamos a dibujar un muro con una puerta. Y en el segundo nivel vamos a dibujar un muro con una ventana. Entonces en nivel 1 vamos a dibujar un muro que va a ir del piso 1 al nivel 2. Lo vamos a dejar como generic 200 para que vean la diferencia. Vamos a dibujar acá un muro, por ejemplo, de 10 metros. Y vamos a posicionar acá una puerta. Cualquier puerta. Por ejemplo, esa que está así, por defecto. Luego, en el nivel 2, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dibujar un muro, que aquí va a estar arriba, de los mismos 10 metros. Y esta va a estar, como no tenemos nivel 3, lo vamos a hacer en una altura de 3 metros. Un conectado. Y aquí vamos a dibujar una ventana. Por lo tanto, acá vamos a poner una ventana más grande. Ya, entonces esta en 3D se debería ver así. Entonces tenemos un muro con una puerta en el primer piso y tenemos un muro con una ventana en el segundo piso. Ya, por lo tanto, ustedes se dan cuenta acá que este muro dice generic 200, el de acá abajo dice exactamente lo mismo, tiene una puerta y tiene una ventana, con sus respectivos parámetros, etc. Ya, vamos a exportar esta información a IFC. Entonces, ¿cómo exportamos IFC? Se van a ir acá a Archivo, se van aquí a Exportar y van a ir directamente acá dentro de todos los botones que tenemos, este botón que dice IFC, guardar como IFC file. Acá, sin apretar nada, solamente vamos a elegir en Browse y lo vamos a guardar en la clase 15 como, por ejemplo, 15 IFC ejercicio 1. Ya. Si se dan cuenta acá, o sea, hasta el momento solamente dice IFC SPF. ¿Eso por qué? Porque acá, dentro de las configuraciones, pueden dar cuenta que nosotros podemos elegir los otros tipos de formato IFC que se están estableciendo y por aquí por defecto se va a guardar en IFC 2x3. Acá dice Modify Setup, hay una serie de tipos de campos que se pueden configurar y hasta el momento tenemos solamente el Model View Definition y IFC 2x3 por defecto. Entonces acá ustedes directamente lo van a exportar. Y al igual que en Navis, cuando ustedes exportaban, va a tener un proceso de exportación y por lo tanto el archivo que se va a generar va a ser este pequeño formato IFC. Debe estar, a ver aquí donde lo guardó. De nuevo, clase 15, IFC 2x3, ejercicio 01. Y lo exportamos. Ya, ahí está. Entonces, cada vez que ustedes exportan, va a salir el archivo con ese símbolo que es el símbolo de IFC y luego va a generar este archivo TXT. El archivo TXT que genera es un archivo solamente que es un archivo de un log que prácticamente te dice la información del formato IFC y que ha sido la exportación satisfactoriamente. Es un tipo de registro. Entonces este archivo IFC, si usted le da botón derecho y lo abren con lo que está acá, por ejemplo, quiero que entiendan que el formato IFC, cómo está compuesto. Entonces acá, si no le aparece nada, vamos a elegir otra aplicación y vamos a buscar acá, dentro de las otras opciones que ustedes pueden ver,
vamos a abrirlo con un bloc de notas. Entonces se dan cuenta que un archivo IFC contiene, primero que nada, donde está guardado, obviamente, y también entrega información, que son todas estas líneas de texto, en el cual indica cómo está compuesto su IFC. Entonces imagínense que nosotros solamente hicimos 2 muros, una puerta y una ventana, y todas las líneas de código que generó este formato IFC, que son aproximadamente 385 líneas de código. Por lo tanto, un IFC de esta manera está estructurado, que es una serie de configuraciones que tiene y parametrizado, en el cual va a contener toda la información de cómo usted está compuesto esto. Por eso ustedes cuando lo pueden ver en otros programas, más que nada lo que hace es leer esta información de cómo está configurado su proyecto. Por lo tanto, no es más que eso. Ya. Entonces, esta es la visualización de cómo se entiende el formato de IFC a partir de una línea de código. Pero si nosotros lo que queremos ver este proyecto de una manera más gráfica, por eso les pedí que instalaran el Vincolab Zoom. Vamos a abrir esto en este programa que se llama Vincolab Zoom. Entonces, este es el visualizador, uno de los tantos visualizadores que hay de modelo IFC. ¿Y por qué es utilizado y contiene, y es tan famoso? Porque aparte de solamente poder visualizar, ustedes pueden hacer una revisión de sus modelos en IFC si están correctamente con las definiciones que corresponden, etc. Entonces, esto es un visualizador en el cual se dan cuenta acá para poder trabajar en el área de trabajo. Para poder girar, a diferencia de Revit, para poder girar solamente ustedes basta que aprieten el botón izquierdo del mouse y marquen cualquier punto del espacio, y ese es el modo órbita que tiene el programa. Para poder desplazar es el botón del scroll, y el botón derecho más que nada para hacer ciertos tipos de consulta. Entonces acá ya no vamos a apretar el Shift y el Control y nada por el estilo para poder girar, sino que solamente clic izquierdo, el pan es el scroll con el botón, y el botón derecho el de consulta. Entonces se dan cuenta acá, tenemos estos dos elementos, y si ustedes seleccionan uno de estos muros, se van a dar cuenta acá que aparecen una serie de parámetros. ¿Pudieron abrir el programa? ¿O exportar al IFC? Sí, ¿Sí? sí, sin problema. Lo entretenido de este programa es que uno puede marcar como, no sé, porque hay que arreglar tal cosa. Bueno, Sí, eso es solo Smart View. sí, Son configuraciones que tienen para poder validar ciertos tipos de configuraciones, ya sean estándar de empresa o estándar de IFC, etc. sí, Ya, entonces, como le explicaba acá, dentro de la jerarquía de IFC que tenemos acá, esta es la jerarquía que tenemos actualmente. Por lo tanto, tenemos en primera instancia lo que es, si seguimos viendo lo que está acá, el IFC Project, luego tenemos el IFC Site, Building Story y los Building Elements. Por lo tanto, acá es la misma estructura. Tenemos acá, tenemos esto que está acá, y tenemos los distintos niveles, y después tenemos los elementos. Por lo tanto, si separamos estas dos pantallas y lo comparamos con el PPT, tenemos el IFC Project, el IFC Site, el Building, luego vienen los niveles, y luego vienen los Building Elements, que son los distintos tipos de elementos que ustedes tienen dentro del proyecto. Por ejemplo, acá detecta lo que es una puerta, detecta lo que es un muro, y con su respectivo Building Story. Por lo tanto, siempre en temas de IFC vamos a leer la información como los niveles se llaman IFC Building Story, y así es como se clasifican en IFC esa estructura de datos. Pero así funciona la jerarquía. Ya. Entonces, si se dan cuenta acá, cada vez que nosotros seleccionamos un elemento, van a aparecer, aparte de eso, va a aparecer un resumen, su posición, materialidad,
de los clutch. Este programa también hace interferencia. Y tenemos lo que son los preset. Esto es lo que vamos a explicar ahora. También tenemos acá, abajo, un parámetro que se llama IFC element. Y este es un IFC World Standard Case, que al fin y al cabo esto corresponde a la clase. Por lo tanto, vamos a ver esto, en qué consiste cada uno de estos parámetros, y en qué relación, por qué son importantes poder configurar lo que es la exportación a IFC para que las personas puedan leer esta información. Por lo tanto, si ustedes exportan cualquier modelo a IFC, la persona solamente leyendo estos parámetros tendría que entender cómo se estructura esto y qué información puede sacar de esto. Siguiendo con lo que está acá, con la PPT, vamos a hablar acerca de lo que son las clases y tipos de IFC. Por lo tanto, si partimos con los tipos de información en IFC, vamos a tener presente, primero que nada, lo que son grupos que hacen referencia a la identificación, a las características y a las relaciones que contiene su modelo IFC. Por ejemplo, la identificación va a indicar el nombre, el tipo de objeto, la funcionalidad, las características van a ser la materialidad, el color, las propiedades, y las relaciones van a ser entre los mismos objetos, por ejemplo, sea el caso muro-ventanas, puertas-muro, y de relación abstracta, por ejemplo, si corresponden a qué tipo de fase de proyecto o procesos corresponden. Por lo tanto, si se dan cuenta acá, dentro de la imagen, hace referencia al tipo de clase, quién soy, el nombre, al tipo de definición, la interacción, la geometría, las relaciones y los atributos. Entonces, es importante acá definir qué son las clases IFC. Por lo tanto, la clase IFC va a definir, por ejemplo, al tipo que contiene este elemento. Entonces, si hacemos dentro de los listados de clase IFC que se trabajan directamente en Revit o en otros programas, es más que nada es la clasificación que tiene un objeto para poder entenderse a qué se refiere el elemento en particular. Por lo tanto, en este caso, una clase IFC, para este caso el muro, sería un IFC Word. Entonces, dentro de los archivos que les pasé, existen acá las clases IFC soportadas. Y las clases IFC soportadas actualmente son estas. Son aproximadamente 650 clases. No recuerdo bien el número. Pero resulta que estas son todas las clases que ustedes pueden exportar dentro de los elementos de su modelo. Es decir, de qué manera, por ejemplo, una puerta va a estar representada en una clase IFC. Y si vamos al ejemplo clásico, tendríamos, por ejemplo, un IFC Window Type, tendríamos un IFC en el caso de las puertas, un IFC Door Type, y en el caso de los muros, tendríamos un IFC Wall. ¿Se entiende lo que son las clases? ¿Se entiende lo que son las clases para poder continuar con lo siguiente? Sí. ¿Sí? ¿Todos lo entienden? Yo por lo menos no entiendo, yo lo había visto ya. Ya, pero las más personas que no sé si han visto esto, ¿entienden lo que es una clase IFC? No, yo no, profe. No, yo tampoco entendí, profe. Repetir, por favor. Ya. Una clase IFC es la manera de identificar un elemento para poder ser entendible y representado en el formato IFC. Es decir, por ejemplo, ustedes no van a hablar más acerca de muro, ventana, puerta, tubería, conduit, etcétera, en Revit, porque esos son definiciones que quedan dentro del programa, porque así el programa lo está definiendo. Pero en este caso, si ustedes están trabajando en formato IFC, ustedes tienen que representar esos mismos elementos, en el cual ya estoy indicando los mismos nombres, que son los nombres de las entidades, ustedes lo tienen que traspasar a la manera de poder clasificar en formato IFC, y para eso se trabajan con las clases, clase IFC. ¿Se entiende? Por eso se llama IFC Wall, IFC Door,
IFC Window, porque más que nada es la manera de cómo ustedes mapean esa definición de ese elemento para que sea leíble en IFC. Por eso Profe, quiere decir que, por ejemplo, si uno quiere identificar, por ejemplo, una puerta, la tiene que poner en la parte de puerta. Ventana, sí, eso es, como sí, separarlo, una cosa así, la información. claro, es para poder ustedes representar, por ejemplo, este muro, por decir un ejemplo. Si ustedes no clasifican este elemento, ¿de qué manera la persona que va a leer este formato de IFC va a entender que eso es un muro, una puerta, una ventana? Por eso Ya. se tienen que definir las clases de los elementos. Uno las define. Si ustedes las definen, y aquí vamos a mostrar distintas maneras de cómo ustedes pueden clasificar esa información, porque ustedes las Ya. pueden forzar. Entonces esto tiene que ver mucho con la clase que vimos, que es la clase número 2. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la matriz de elementos? ¿Sí? Ese Las Excel primeras. claro, las primeras. La voy a abrir, porque en este computador no la tengo. Vamos a entrar acá al portal. En la segunda clase, cuando vimos el Excel, el matriz de entidades BIM, Sí, 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 me acuerdo. ya. Eso tiene que ver mucho con el tema de clasificación de las clases de IFC. Y por lo tanto, en el plan BIM, prácticamente ahí indican cómo ustedes tienen que representar esas clases para las distintas entidades. Aquí el portal para comando con el notebook. Y entonces vamos a ir acá a la matriz de información de entidades BIM. Ya, eso tiene que ver mucho con esto. Ya, entonces, si bien recuerdan, este Excel que habíamos visto, que lo vimos hace tiempo, ya, entonces, por ejemplo, si vamos a los muros, si bien recuerdan, los muros, la materia de información o la ficha de información de entidades de muro, por lo tanto, ustedes saben que esto es un muro, y por lo tanto, según la definición de las clases IFC, ustedes tendrían que clasificar en la clase IFC Wall. Por lo tanto, este es el mapeo de información de cuando ustedes están hablando de un muro, están hablando acerca de la clase de IFC Wall. Y para esto definen una serie de tipos en el cual ustedes tienen que definir que este muro, qué tipo de funcionalidad va a tener. Por ejemplo, ustedes saben que cuando trabajábamos en Revit, ustedes definían, la familia se llamaba muro, pero el tipo, ustedes dentro del tipo definían si esto era un muro de tabique, un muro de hormigón, un muro de albañilería, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. dentro de lo que es el IFC, ustedes tienen que, aparte de eso, definir, aparte de la clase, tienen que definir el tipo. ¿A qué se refiere, por ejemplo, el muro puntualmente que ustedes están trabajando? Entonces acá tienen que saber trabajar entre propiedades, parámetros de tipo, parámetros de instancia, para poder separar en esta serie de definiciones que ya están estandarizadas. Por eso se habla acerca de un estándar internacional, porque ustedes no pueden inventar la rueda definiendo cosas que ustedes creen, sino que ustedes tienen que transformar la información para que sea leíble en estos tipos de definiciones. Entonces, un muro puede ser una partición, puede ser un elemento sólido, puede ser un muro que es para poder colocar, no sé, tubería sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, a eso hace referencia la clase de un elemento de IFC. Sí, profe, se entiende. Sí. Sí, Entonces, en profe, sí, Viga entendí. se llama IFC BIM. Para las fundaciones, IFC Footing. Por ejemplo, para las losas, IFC Slab. Para los muros, etcétera, etcétera. Muros cortina, IFC Curtain Wall. Entonces, esa es la definición de la clase que ustedes tienen que hacer cuando trabajan con sus proyectos. Y si, por ejemplo, ustedes detectan que dentro de su modelo IFC hay elementos que no tienen ninguna clase asignada, por lo tanto, van a tener que exportar su modelo de manera correcta para que
puedan leer la información, porque esto va a depender que después ustedes hagan una coordinación utilizando Navisworks, utilizando cualquier software que lea IFC, para poder buscar los elementos de acuerdo a lo que está planteado acá. Ya, por lo tanto, eso es una clase IFC. Y los tipos IFC prácticamente es justamente cuál va a ser la funcionalidad que va a tener este elemento en particular, según los tipos que están predefinidos. Por eso se habla acerca de la identificación, las características y las relaciones que tienen estos objetos en general. Donde indica el material, el color, las propiedades, el nombre, la función, etc. También tenemos, dentro de los IFC, aparte de las clases, tenemos lo que son los atributos y los parámetros IFC. O propiedades IFC. Por lo tanto, ¿qué son los atributos? Los atributos son la parte intrínseca en el cual se define su proyecto o sus elementos, y estos vendrían siendo, por ejemplo, los parámetros de Revit que ustedes trabajan como parámetros. Por lo tanto, los atributos no se pueden crear o se pueden eliminar, y esto hace que el IFC funcione, y más que nada apunta a que los archivos a partir de estos atributos tengan la condición solamente de poder entregar información para poder leer y escribir, pero no así ser modificado. Por lo tanto, son los parámetros que contiene su archivo IFC. ¿Se entiende? Es decir, que ustedes tienen esos parámetros de Revit que ustedes habían visto, por ejemplo, el alto de una puerta, el ancho de una puerta. Ustedes saben que esos son parámetros que nosotros definimos en Revit, pero por lo tanto, cuando exportamos IFC, esos parámetros ustedes no los pueden modificar dentro de su modelo IFC. ¿Se entiende? Esos son los atributos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya. Y también existen lo que son las propiedades de IFC, o también conocido como los property set, que estos añaden información al modelo, por lo tanto pueden ser modificables por parte del usuario. Se pueden agrupar de acuerdo a distintos tipos de conjuntos de propiedades, o también es el concepto de property set. Por lo tanto, lo más importante del property set es que están estandarizados y están consensuados. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos que ustedes pueden, por ejemplo, mapear otro tipo de información que no necesariamente está definida en una propiedad del tipo de IFC, en el cual ustedes pueden entregar información adicional a su modelo para poder ser utilizado de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Por ejemplo, si yo estoy definiendo una puerta, por ejemplo, una puerta que me indica que está dentro de la IFC Class y IFC Door, y aparte ustedes definen que el tipo, que esta es una puerta, no sé, va a ser una puerta simple, de madera, etc. Pero aparte de eso, ustedes quieren entregar información adicional, por ejemplo, que esta puerta tiene bisagras, tiene cristales, tiene, por ejemplo, tiene una manilla, etcétera, que son parámetros que ustedes pueden adicionar en Revit. Por lo tanto, ustedes mediante los property set pueden entregar información adicional para poder trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, existe un property set, Wall Common, que es un property set por defecto que tiene usted al momento de usted exportar a IFC, donde hace referencia a los parámetros por defecto en Revit, donde hacen referencia, por ejemplo, a la resistencia al fuego, a las propiedades térmicas, a las propiedades de carga. Por lo tanto, esa información se puede leer. Entonces se dan cuenta acá, si vamos de nuevo al ejemplo de Vincolab Zoom y seleccionamos cualquier elemento, se dan cuenta que acá, al final de la paleta de herramientas que tiene este programa, aparece acá el pset Wall Command. Por lo tanto, esto es un property set por defecto que al exportar de este caso Revit a IFC, automáticamente genera esta información adicional. Por lo tanto, de cierta manera, lo que hizo fue mapear las propiedades de Revit, o sea, los parámetros de Revit, y las mapeó a esta representación. Por lo tanto, los preset nosotros también los podemos crear, y vamos a hacer un ejemplo particular para indicar, por ejemplo, un parámetro de avance de obra o algún parámetro adicional que ustedes quieran introducir dentro de su elemento. Las puertas también tienen sus preset comunes. Por ejemplo, acá indica
la referencia y entregas también la funcionalidad de esta puerta. Al igual que la ventana, también tiene estos PSET. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre lo que son los PSET y los atributos? Por lo tanto, acá en sumario, o en resumen, serían los atributos de su elemento IFC y estos serían sus property set definidos por defecto. ¿Se entiende? ¿Diferencia entre atributo y propiedades? ¿O property set? Sí, profe, se entiende. Ya. Y aparte de eso, también tenemos los que son las agrupaciones, donde las agrupaciones nos permite, por ejemplo, separar nuestro modelo en zonas, sistemas o grupos. Por lo tanto, ¿a qué se refiere con zonas? Que ustedes también pueden exportar todos los elementos espaciales, por ejemplo, habitaciones, espacios o zonas dentro de su proyecto. También podemos separar nuestro proyecto de acuerdo a sistemas. El programa tiene la capacidad de poder diferenciar lo que son sistemas de tubería, de eléctricos o de climatización, y también si es que el modelo está separado de acuerdo a los grupos, a grupos específicos dentro de su proyecto. Por lo tanto, eso es básicamente cómo se comporta un formato IFC de acuerdo a esas definiciones. Por lo tanto, para hacer un resumen, lo importante es saber el tipo de formato IFC que van a exportar de acuerdo a la versión. Luego de eso, saber las clases y los tipos de IFC. Luego de esto, tenemos lo que son los atributos y luego tenemos lo que son los property set. Básicamente, en esas cuatro líneas se estructura un modelo IFC. Entonces acá tenemos la clase IFC Wall, para las puertas IFC Door y para las ventanas los IFC Window. Ya. Entonces, el IFC es un proceso general donde el IFC se debe tratar como una referencia o realizar alcance del trabajo en el proyecto. Por lo tanto, esta sería, por ejemplo, la interoperabilidad entre lo que tienen que ustedes establecer entre distintos tipos de plataformas, donde, por ejemplo, tenemos esta figura de ArchiCAD, que es de otra empresa, que exporta en IFC. Por lo tanto, si una persona está en Revit y necesita trabajar con el modelo de arquitectura, tiene que linkear o importar este modelo IFC que acaba de mandar el arquitecto, y así luego en Revit, ya sea la especialidad que se esté trabajando, exporta IFC de ese archivo, y así ArchiCAD o arquitectura puede leer ese archivo. Por lo tanto, ese es el ciclo de interoperabilidad que se tiene que mandar sin la necesidad de estar mandando los archivos nativos de cada programa. ¿Se entiende el flujo de IFC? Ya. Entonces, dentro de los visores IFC, tenemos este que se llama Vincolab Zoom, que acabo de mostrar. Tenemos WinVision, tenemos USB Viewer, tenemos Navisworks, tenemos WinTrack, WinServer Center, etc. Entonces, tenemos un montón de plataformas que podemos trabajar con estos formatos. Y recuerden que, como ya habíamos visto en la clase anterior, con el programa BCF Manager, tenemos lo siguiente, que tiene que ver con este formato BCF, que significa Bin Collaboration Format. Esta también está desarrollada por la Building Smart, por lo tanto permite la coordinación independiente entre los modelos para optimizar los tiempos y procesos de coordinación. ¿Qué busca este formato BCF? Busca tener un control de calidad, solicitar información, comunicación con las partes, coordinación multilateral en todas las partes involucradas y la coordinación interna. Entonces, en la clase anterior habíamos visto que ustedes podrían, por ejemplo, sacar pistas, sacar textos o generar observaciones, por ejemplo, en Navisworks, y esta información después la podemos estar leyendo en Revit o leyéndola en cualquier otro tipo de programa mediante el uso de este formato que es para poder comunicar.
Por lo tanto, ¿qué información contiene este formato BCF? Contiene varias vistas del modelo, tiene las coordenadas y dirección dentro de un archivo IFC, del punto de captura, tiene comentarios y tiene también los problemas y comentarios que están conectados al modelo utilizando este famoso parámetro de identificación que se llama IFCKey, o sea, IDX. Entonces, la estructura de un BCF se compone de estos tres tipos de archivos, donde es el markup.bcf, que almacenan datos referentes a lo que son nombres de etiquetas, comentarios, estados. Tenemos lo que es el viewpoint, que es la posición de la cámara, el estilo de visualización y los cortes, y el snapshot, que es una imagen de referencia o un screenshot de justamente la foto, que es lo que habíamos visto anteriormente, y vamos a hacer un ejemplo particular de cómo ustedes pueden utilizar la plataforma Vinculad para eso. Por lo tanto, acá tenemos un flujo de información, un ejemplo, donde el modelador BIM genera los modelos, coordinador BIM funciona el modelo, realiza control de interferencia, coordinador genera informe de coordinación, arquitecto y especialista agregan comentarios a los problemas, soluciones, BCF junta toda esta información con todos los comentarios, lo regresa al modelador, el modelador realiza los ajustes, el modelador BIM envía una nueva versión del modelo al coordinador BIM y el coordinador BIM verifica si los problemas están resueltos. Por lo tanto, eso es un flujo sencillo de cómo tienen que trabajar utilizando estos formatos. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento? Antes de empezar a trabajar con la exportación y los mapeos de información. Ah, todo claro, pues. Sí, vamos a ver qué nos ocupa. Ya. Entonces, tenemos este ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les pasé algunos archivos de Revit para poder trabajar, pero que no se pegue el computador, para que veamos de qué manera ustedes pueden exportar la información y en qué cosas tienen que tener en cuenta cuando queremos exportar la información utilizando estos famosos parámetros. Entonces, dentro de la clase 15, yo les pasé una serie de documentos que ustedes pueden trabajar. Y dentro de esos documentos tenemos estos archivos de Revit que vamos a trabajar. Una cosa importante, antes de exportar a IFC, sería importante que acá verifiquen en el carrito del supermercado de Autodesk que tengan la última versión de Autodesk actualizada. Entonces acá en el carro van a buscar IFC. Y acá, dependiendo de la versión de IFC de Revit que tengan, traten de bajar la última, porque esta va a tener agregar mejores herramientas al exportador de IFC actualmente, cómo se maneja, que está acá. Ya, entonces acá vamos a abrir modelo de arquitectura y el modelo de por ejemplo, modelo de arquitectura, y vamos a abrir también el modelo de uno más liviano que no pese tanto, el modelo de electricidad, para que vean el CARS. O también puede ser el modelo de estructura. Pero vamos a abrir primero el de arquitectura. Entonces, algo súper importante antes de exportar a modelo IFC y tiene que ver con la coordinación o los calces entre modelos, es que los modelos tienen que compartir las mismas coordenadas. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando, ustedes trabajan con otros programas que también están dentro del flujo del sistema, que son no sé, las otras partes interesadas, que son los arquitectos, los especialistas, tienen que definir el origen de su proyecto para así poder trabajar todos en el mismo sistema coordenado. Porque si no, cuando exporten a IFC, van a tener estos problemas de calce y lamentablemente al vincular, por ejemplo, un IFC a este modelo, no tiene esa pregunta que dice dónde queremos colocar o posicionar el modelo, sino que lo va a exportar directamente porque va a leer las coordenadas del modelo.
Ya, entonces vamos a ir acá a archivo, vamos a ir acá a exportar, y antes de exportar vamos a ir acá a opciones. Entonces en opciones vamos a ir acá donde dice IFC Option o las opciones de IFC. Y las opciones de IFC se van a dar cuenta que aparece acá IFC Class Name y IFC Type. Por lo tanto, si se dan cuenta, dentro de todo este listado, se van a dar cuenta que todas las categorías que nosotros estamos trabajando en Revit ya tienen asignado una clase IFC. Por lo tanto, si vamos, por ejemplo, a los muros o a las ventanas, en este caso, es las ventanas, la categoría de Windows de ventana, la va a clasificar automáticamente, de acuerdo a este exportador, como IFC Windows. Por lo tanto, si nosotros queremos que una ventana se exporte a una distinta clase, vamos a tener que agregar un parámetro adicional, que después vamos a ver ese ejemplo. Por lo tanto, estas son las configuraciones generales de cómo ustedes tienen que mapear esa información. Y el IFC Type, esa segunda columna, es justamente lo que está definido acá en la matriz de entidades BIM. Por ejemplo, si vamos a las ventanas, vamos a ir a las ventanas. Está la ventana aquí. Ahí están las ventanas. Se van a dar cuenta que acá tiene una serie de tipos predefinidos. Por lo tanto, esos tipos es donde yo tengo que colocar acá si esto va a corresponder a una ventana, por ejemplo, una ventana tipo estándar, o va a ser una ventana que está incrustada dentro de una techumbre, o si esta corresponde a una ventana especial que se encuentra en la apertura de una techumbre, etc. Por lo tanto, esos son los tipos definidos. Y acá, en Revit, nosotros no tenemos la manera de poder clasificar eso. Por lo tanto, eso se realiza mediante otro parámetro que se llama IFC Export As, que después vamos a ver un ejemplo. Por lo tanto, esta es la manera general de cómo ustedes tienen que mapear las clases IFC utilizando la herramienta de IFC Option. ¿Se entiende? Entonces, de aquí va a depender lo que sale hacia afuera. ¿Se entiende? ¿Cómo ustedes tienen que mapear las clases IFC? ¿O no se entiende? Por ejemplo, tenemos en puertas, candor. Debería salir acá, CD, acá, IFC Door. Entonces, si usted acá, por ejemplo, en toda esa columna IFC Class, por ejemplo, dice un parámetro que dice no export, ¿qué va a hacer cuando usted exporte en IFC? No va a aparecer dentro de su modelo IFC esa representación gráfica porque ustedes le dieron a la categoría puertas que no se exportara. Por lo tanto, a esto se refiere con el tema de las clases. Ustedes tienen que definir para cada entidad del modelo cuál va a ser su representación de las clases y esta de manera general. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Más o menos. Ya, entonces, a ver un resumen. ¿Qué había dicho yo cuando, por ejemplo, cuando exportamos IFC? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que definir? Tienen que definir a qué clase IFC va a corresponder esa entidad que van a exportar, ¿cierto? Por lo tanto, si ustedes no tienen definido las clases de las entidades modeladas dentro de su proyecto, no tienen manera de cómo representar ese elemento para que sea representable dentro de un modelo IFC. Por lo tanto, como IFC trabaja con un estándar, entonces ustedes tienen que estandarizar su modelo para que sea leíble o legible en formato IFC. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes no definen sus clases, no van a tener un modelo IFC como corresponde. Por eso Profe, acá, una consulta. ¿sí?
Por ejemplo, cuando uno tiene distintos tipos de muros, distintos tipos de puertas, ¿se ponen todos en una misma clase o tiene que crearse uno para cada uno? Eso se define, pero en la manera de cómo ahora nosotros estamos mapeando la clase, esta es de manera general. Por eso cuando tenemos esos casos específicos, que un tabique, o sea, un muro va a ser tabique de albañilería o de hormigón, etcétera, ahí tenemos que darle una propiedad característica a esa entidad. Y eso lo vamos a Ya, hacer. las propiedades se cambian. Sí, las Ya, propiedades se cambian. En este caso, estamos definiendo a esta categoría puntual, muros, porque ustedes saben que en Revit muros como familia no definen, sino que es el tipo el que te define que es un muro, un tabique o un muro hormigón. Para este caso, ustedes acá es de manera general, ¿cómo va a mapear esa información? De manera general. Después, con otros parámetros, ustedes pueden mapear una información más específica como la que tú estás indicando. ¿Se entiende? sí, profe, sí lo entendí. Ya, entonces primero que nada ustedes tienen que configurar estas opciones de exportación para poder definir cada caso. Por eso acá les pasé este archivo en PDF, donde son todas las clases que están actualmente trabaja Revit, pero no quiere decir que dentro de todas estas clases sean las únicas. Incluso Revit es uno de los programas que más se queda atrás con respecto a materias de IFC, porque por ejemplo ArchiCAD tiene mucho más clase IFC definida y Revit tiene estos problemas de no tiene tantas clases definidas para las categorías que están trabajando. Bueno, así es Revit, pero nada que hacer ahí. Pero sí hay otro software donde ustedes pueden modificar ese IFC para así poder darle mayores otros tipos de clasificaciones a su proyecto. Entonces se pueden modificar esa información. Cuando me refería que los IFC no son modificables a nivel geométrico. Es decir, ustedes no pueden alterar el ancho de una puerta, un alto, etcétera, porque IFC lo que busca es eh, entregar información para que otra persona pueda leer esa información. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, se entiende. Ya, entonces aquí vamos a dejar esta configuración estándar que tienen acá y le vamos a dar OK. Por lo tanto, al exportar, vamos a ir nuevamente a File, Export IFC. Y acá sí vamos a entrar a las propiedades de configuración. Antes de guardar, primero siempre ustedes modifican el setup y luego de esto guardan, buscan. Porque si yo busco y modifico esto, se va a formatear el nombre del archivo. Por eso siempre modificar setup. Ya, entonces acá, dentro de las propiedades, como les decía, tenemos los Model View Definition. Estos son los MVD que le había hablado, que es el 2x3, 2.0. Tenemos el IFC Reference View Setup y el IFC 4, que es el de transferencia. Por lo tanto, este con el de acá arriba son iguales, solamente que el IFC 4 contiene un poco más de información que con respecto al 2x3. Y los que están acá hacen referencia, lo tenía en esta parte, si se ve en el dibujo, que dentro de los MVD ustedes tienen distintos tipos de Model View Definition según las necesidades de su proyecto. Por ejemplo, el MVD, el Handover View, es para poder utilizar en lo que es el Facility Management o cuando sus proyectos ya están en una etapa para ser utilizada en operaciones y mantenciones futuras, cuando usted ya, de todo después del proceso de construcción. O tienen el Model View Definition, Structural Analysis View, que busca más que nada es la representación de su modelo para ser trabajado con estos programas de cálculo estructural. Por eso acá en la exportación aparecen estos que están acá, el handover y el structural, que es justamente para poder hacer esa exportación. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar con el 2x3. Entonces aquí donde dice general, usted elige primero la IFC versión. Luego existe el tipo de archivo, que va a ser IFC, la fase,
Y acá ustedes eligen, por ejemplo, si necesitan cortar los muros, columnas, ductos, de acuerdo a los niveles. Esto va a depender netamente si ustedes tienen muros que van de un piso al piso 20, por ejemplo, que no lo hayan modelado por parte, y automáticamente el modelo lo va a cortar. También tenemos acá donde dice File Header Information, que más que nada ustedes pueden definir la descripción de su proyecto, el autor, la organización, etc. Y acá en Project Address, que es la información, dónde está ubicado, en qué país, etc. Por lo tanto, esto es una configuración de su proyecto en general, que es el IFC Project, que es la primera parte que nosotros habíamos visto, que era dentro del esquema IFC Project, que es toda la información que contiene su modelo a nivel general. Entonces, si nosotros exportamos solamente con IFC 2x3 Coordination View Setup 2.0, esta es la configuración por defecto que tiene. Por lo tanto, si yo paso a la siguiente pestaña, no me va a dejar modificar información porque ese tipo de exportación está diseñada de esa manera. Por lo tanto, si nosotros queremos alterar estos parámetros, va a bastar que yo acá coloque Insertion Setup para poder alterar las propiedades de todos los otros campos. Por ejemplo, en este caso, si dejamos acá Insertion Setup, vamos a poder acá elegir el tipo de versión de IFC. Vamos a dejar esa. El tipo de archivo puede ser IFC, IFC XML o el IFC zip, que es el que habíamos conversado. Lo vamos a dejar como IFC. Si tenemos fases de desarrollo en nuestro proyecto, las podemos cambiar de acuerdo a las fases que estemos trabajando. Y acá los espacios, también que los separe de acuerdo a ciertos tipos de niveles de información. Solo voy a dejar como un none. Entonces, Additional Content va a exportar la información de acuerdo a, por ejemplo, solamente queremos exportar los elementos visibles en esta vista. Si queremos exportar los archivos linkeados, en este caso si estamos trabajando si tenemos linkeados más modelos dentro de nuestro proyecto, va a poder separar los archivos linkeados en distintos IFC. Para eso, obviamente, todos los modelos deben estar con sus coordenadas compartidas correspondientes. Y acá, ustedes tienen la manera de poder exportar los property set de su proyecto. Hasta el momento, tiene solamente la exportación de los parámetros IFC comunes de IFC, que era como el PC Wall Common e IFC Door Common. Pero ustedes acá pueden, por ejemplo, exportar más información de la que solamente está definida ese tipo de Model View Definition. Pueden exportar acá el nivel de detalle, por ejemplo acá lo vamos a dejar en Medium para que pueda definir cierta geometría con mayor definición. Y en Advanced pueden configurar distintos tipos de representaciones dentro de su proyecto, en el cual el más relevante acá es el que dice el IFC Site, porque este de acá va a representar justamente la posición dentro de su proyecto, de acuerdo a las coordenadas compartidas que tiene su proyecto. ¿Se entiende? Por lo tanto, tenemos esta serie de configuraciones. ¿Se entiende cómo operan estos tipos de pestañas? Ya, entonces si lo dejamos así tal cual, mientras yo exporto esto que está acá, lo vamos a exportar acá en la clase 7 como en la carpeta archivo IFC. ¿Da? Vamos a colocar acá archivo arquitectura y este va a ser el IFC por 3. Y lo vamos a exportar. Por lo tanto, son casi 1500 elementos que tienes que exportar. Por lo tanto, posiblemente Revit se coloque como no responde y tenga que esperar. Ya, ahí termina de exportar. Por lo tanto, ahora en Vincolab
va a bastar que yo vaya a File, coloque Abrir y abre directamente este archivo IFC que acabo de generar. Entonces ahí tendrían su modelo en representación de arquitectura de su modelo IFC. Ya, entonces yo voy a bajar este archivo que está acá, que es el IFC 2019, para que vean cuál es la diferencia entre uno y el otro. Con estas versiones. Voy a cerrar acá Revit para que se instale. Mientras explico cómo funciona lo otro. Profe, una consulta. Sí. ¿Uno el IFC tiene que tener la misma versión que el Revit o puede tener una versión más actual? Los IFC ya vienen cargados por defecto en cada programa. Esto solamente son las actualizaciones, pero las actualizaciones se realizan por versión. Ya. Por Tiene que ejemplo, ser la misma versión. Sí. En todo caso, si tienen más de un Revit instalado, distintas versiones, tienen que hacer esto mismo para cada Revit. Ya. Entonces acá estoy instalando esta actualización de IFC 2019 para que vean la diferencia con respecto al IFC que trae por defecto Revit. Ya, entonces acá en Vincolab vamos a mostrar cómo funciona un poco esta plataforma de trabajo. En cuanto a la estructura, está toda la información. Si yo hubiera acá puesto descripciones, hubiera puesto la dirección, etcétera, me hubiera salido toda la información acá. Por eso siempre va de lo macro a lo específico. Ya vamos a abrir el mismo modelo de arquitectura y vamos a explicar cómo funciona el Vincolab. Hasta el momento se está entendiendo, ¿no? ¿Se entiende ya el tema de las clases? Sí, profe, se entiende. Sí. Sí. Ya vamos a abrir el mismo archivo de arquitectura y vamos a ver al tiro el tema del otro. Pero exporten antes la información para que mostremos los distintos tipos de herramientas, cómo se trabaja acá en Vincolab. Y luego de esto, finalmente vamos a hacer el trabajo de BCF para que vean cómo se utiliza eso con el BCF, con este programa. Ya, vamos a exportar a IFC. ¿Se dan cuenta ahora la diferencia entre uno y el otro? Que ahora aparece mucha más información de lo que nosotros teníamos como el exportador IFC, y aparece este súper importante, por eso lo instalé. Que ustedes antiguamente, cuando yo exportaba, no aparecía la condición de emplazamiento, y ahora yo puedo elegir acá, puedo elegir, por ejemplo, si yo quiero exportar mi modelo con las coordenadas compartidas, con el punto de reconocimiento, con el punto base de proyecto o con las coordenadas internas del proyecto. Por lo tanto, ahora tenemos mucho más requerimientos por parte de la exportación, y aparte de esto se mantiene también los mismos niveles de información con algunas cosas adicionales, que son cosas nuevas que antes no teníamos respecto a eso. También se actualizaron algunos otros tipos de Model Definition, o sea, Model View, sí, las Model View Definition. Y acá, por ejemplo, ahora tenemos los IFC4, que hacen referencia a arquitectura, estructura, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos mayor capacidad de exportación ahora con la nueva actualización de IFC. Ya, entonces vamos a ver acá cómo funciona este programa para que utilicemos los distintos tipos de herramientas. Si se dan cuenta, volvemos a leer la información, tenemos las clases definidas, para cada caso, para las ventanas, para las puertas, etc. Acá tenemos los muros cortina, tenemos las puertas, etc. Por lo tanto,
ustedes tienen que ir mapeando la información y luego hay herramientas que les voy a enseñar acá, cómo ustedes pueden revisar que este modelo esté mapeado correctamente. Por eso se está utilizando harto este programa. Entonces, lo primero que nada, ustedes ya saben que esto ustedes lo giran con el clic izquierdo del mouse, con el PAM, que es el scroll. Por lo tanto, las herramientas para poder trabajar en el área de trabajo, tenemos en primera instancia la creación de secciones, en el cual ustedes, para trabajar con secciones, aprietan ese botón que está acá, que es Crear Section Plane, donde yo tengo que seleccionar una superficie para poder generar un plano de corte. Si quiero un plano de corte horizontal, tendría que elegir una superficie plana, y de esta manera se activa esta área de trabajo, que es un plano, y para poder cargar ese plano, a diferencia con otros programas, ese plano que se ve de color celeste tiene que volverse un color medio rosado. Entonces con el botón derecho tengo que esperar hasta que aparezca ese color un poco rosado y le doy un clic izquierdo y ya puedo operar. Entonces ahí pueden cortar su proyecto. ¿Se entiende? Entonces botón derecho y le dan un clic inmediatamente a la sección rosada para poder generar un corte, en este caso horizontal. Entonces para poder salir de ese modo de corte, nuevamente botón derecho y ustedes acá le dan Hide Section Plane para que quede el modelo cortado. Si quieren volver a restablecer ese corte, botón derecho y mostrar los planos. Entonces ocultar y prender. Entonces ahí tendrían acceso a su modelo para poder consultar. Y van revisando obviamente si es que las cosas están modeladas de manera correcta. También podemos ir adicionando nuevos cortes. Si queremos un doble corte, podríamos generar otro plano y marcamos otra cara y se va generando una especie de cubo. Por lo tanto, tenemos que ir seleccionando la cara que corresponde y nuevamente desplazamos. Y ahí tendríamos un corte nuevo. Y tendríamos un modelo cortado. Sí, básico se mueve. Por lo tanto, si queremos borrar todo, le dan con eso, con el de al lado y borran todo. Son las herramientas. La herramienta que está al lado, que aparece como un plano, es para mostrar, si es que esto hubiera tenido un plano cargado dentro de nuestro modelo, hubiera mostrado los planos de manera lineal de cómo se está representando nuestro plano. Si hubiera estado un plano CAD, se hubiera visto ese plano ahí dibujado con líneas. También tenemos estas representaciones que es para poder mostrar esto de manera frontal, de manera del proyecto desde arriba, etc. Si el modelo está girado, es porque nosotros hicimos una exportación de acuerdo al emplazamiento de nuestro modelo. Si bien recuerdan, este modelo ya estaba girado previamente, porque está de acuerdo a las coordenadas de arquitectura, o sea, de topografía. Por eso se ve así. Ya, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos ir generando anotaciones, en el cual las anotaciones, acá a diferencia de lo que es Navisworks, las anotaciones son anotaciones 3D. Por lo tanto, ustedes pueden ir dejando esas anotaciones y se van pegando los elementos. Si quiero generar otra más, paso el mouse por una superficie y se genera una anotación que queda dentro del modelo. También podemos generar dimensiones y acá basta que el programa detecte una arista y automáticamente ustedes pueden tomar una distancia. Y la distancia también queda de manera 3D. Esa es como la ventaja que tiene el programa para hacer anotaciones dentro del modelo, que queda todo a la vista. A diferencia del otro que se formateaba ese tema de la anotación en general. Y acá obviamente pueden elegir los espesores y los grosores de línea, los colores, para ir representando cada una de las cosas que quieran ir marcando. Sí, básicamente funciona las anotaciones dentro de este programa. También tienen este modo vuelo, que básicamente es para poder
moverse, y para esto se mueven obviamente igual muy parecido a Navisworks, que son con las flechas del teclado, y esa lo pueden configurar la velocidad de acuerdo a cómo ustedes quieran ir dentro del proyecto. Por lo tanto, para darle más velocidad a esto, se dan cuenta que se está moviendo lento con las teclas WASD o con las del mouse, o sea, con la flecha del teclado. Se pueden ir acá a las configuraciones del programa. Vamos a ver aquí en Setting, y donde dice navegación, le pueden dar acá el Fly Speed, se le da a un 6, para que usted acá pueda moverse mucho más rápido dentro del proyecto. Entonces acá es muy similar a Navisworks y pueden entrar dentro del proyecto, hacer anotaciones, ir consultando cosas. Muy similar a Navisworks. Entonces queremos saber esta puerta, te da la marca, y acá la ventaja de esto es que ustedes a estos elementos les pueden dar colores. Por ejemplo, esta puerta, si la quiero marcar y dejarla identificada, por ejemplo, con un color rojo, para que generar una alerta, podemos generar acá un color y le puedo decir, mira, sabes que este elemento lo vamos a dejar en rojo porque estoy revisando y los elementos que están en rojo tienen problemas, por decir algo. ¿Entienden? Entonces con pan, al igual que en Navisworks, suben y bajan con el mouse clic izquierdo, derecha izquierda, hacia arriba hacia abajo, y con las teclas del mouse siguen avanzando. Es muy sencillo de trabajar. También otras cosas que podemos ir haciendo acá, por ejemplo, podemos seleccionar elementos, por ejemplo el cielo, y podría dar una transparencia. Entonces a este elemento voy a darle una transparencia para poder visualizar lo que hay arriba. Y siguen haciendo más revisiones o volverla a su estado natural. ¿Se entiende? ¿Cómo opera la forma de poder introducirse dentro del proyecto? Sí, se ve genial. ¿Cómo? Se ve genial. Es bacán este programa. Tiene hartas herramientas útiles. Ya, entonces, ¿cómo utilizamos más allá del tema de la revisión? Porque esto ustedes pueden ir con Vincolab. Fíjense acá donde dice ISUS. Y aparece acá la conexión justamente a Vincolab. Entonces ustedes se pueden conectar con sus botones y nos podemos conectar directamente a Vincolab. Entonces, como este ejercicio lo habíamos visto en otra clase, vamos a ir acá a conectar a Vincolab con respecto a la clase anterior. Vamos a hacer un ejemplo. La idea es que en el control que ustedes tienen, que es el control doble del 1314, ustedes tienen que hacer esta misma instancia, no con archivo IFC, pero sí con el otro. Por lo tanto, ahí les va a servir para practicar. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos generado esas pistas? Entonces nosotros, si hacemos doble clic acá, automáticamente nos lleva a esa misma vista, pero ahora utilizando el modelo IFC. Porque como el modelo IFC tiene las coordenadas compartidas de los modelos que habíamos visto anteriormente, ustedes pueden utilizar ahora el modelo IFC para ir a los distintos tipos de vistas. ¿Se entiende? Con el ejercicio que vimos en la clase anterior. Entonces usted acá, de la misma manera, si yo genero una observación en Vincolab, en cualquier punto, y genero la misma instancia de generación de observación, esta misma vista yo la podría abrir ahora en Revit o en Navisworks y aparecería exactamente la misma vista porque el formato SF, lo que guarda punto espacial, foto y información con el Vincolab. Por eso también es una herramienta útil, ya que de esta manera ustedes pueden utilizar ¿cómo se llama esto? Los modelos IFC
para poder revisar, y de esta manera, por ejemplo, si el mandante no sabe usar Revit o Navisworks, puede utilizar esta herramienta, y aparte que necesita menores prestaciones de requerimientos de sus computadores para poder correr con estos programas, que son mucho más sencillos. Y aquí vamos a ver ahora, y vamos a ver el Smart View. El Smart View son distintos tipos de vistas inteligentes, y en una de esas, fíjense acá, dice Smart View Basic, avanzado, tiene algún ejemplo, y tienes algunos ejemplos para poder colorear distintos tipos de cosas, de parámetros que tenga el proyecto. Entonces, si partimos con los básicos, por ejemplo, podemos, si hacemos doble clic acá, solamente va a mostrar los elementos que estén de manera vertical. En este caso va a eliminar todo lo que sean las plantas, etc. Ese distintos tipos de configuraciones, ustedes pueden generar distintos tipos de Smart View, y los Smart View, la ventaja que tiene es que ustedes pueden mapear parámetros para que ustedes puedan representar con distintos tipos de colores. Entonces, por ejemplo, acá vamos a utilizar el de visualización de ejemplos, y vamos a colocar, por ejemplo, los External Wall. Entonces acá te va a mostrar todos los muros que son los external wall, pero fíjense acá que dice los que no son load bearing, quiere decir que no dependen, no son estructurales. Por lo tanto, va a seleccionar todo, como estamos aquí en arquitectura, todos los elementos que no son estructurales dentro del modelo de arquitectura. Entonces acá ustedes pueden ir revisando si el modelo de arquitectura y estructura contiene este tipo de información, para que ustedes entren en ese modelo y modifiquen esa información. ¿Se entiende? Claro que es. Por ejemplo, acá, revisión de lo que son los cielos. Entonces pueden ir revisando los cielos, las aberturas que tiene el proyecto. Pueden ir revisando, por ejemplo, los elementos que no tienen materialidad. Por ejemplo, esos elementos que yo tengo puntualmente acá no tienen una materialidad definida, por lo tanto, entran dentro del proyecto y revisan en su proyecto que tengan los elementos de la material correspondiente. Pueden ustedes clasificar los materiales de acuerdo a colores. Fíjense acá, aparecen todos los materiales que están trabajando. Por lo tanto, acá pueden detectar si hay materiales que no tienen la definición correcta. Por ejemplo, acá hay muchos materiales por defecto que están en inglés. Y esto lo hace mediante con colores. Por lo tanto, identifican los elementos que tienen materialidad, sí, como corresponde o no. Por ejemplo, acá tienen acá la clasificación de la resistencia al fuego. Por lo tanto, pueden detectar elementos que sí tengan la resistencia al fuego. Solamente las ventanas contienen un parámetro con el parámetro de resistencia al fuego. Por lo tanto, tienen que entrar al modelo y definir la clasificación del fuego como corresponda. Pueden clasificar los tipos. Entonces acá va a aparecer todos los tipos que ustedes tienen creados, y acá pueden revisar si los tipos que están dentro del modelo sí están estandarizados de acuerdo a los nombres que ustedes están realizando, porque resulta que después al exportar en IFC, toda esta información va a aparecer así. ¿Se entiende? Entonces al cliente va a ver toda esta información y va a decir, hay cosas que no va a entender, por lo tanto ustedes tienen que entregar la información de manera correcta. ¿Ya? Aquí tenemos también los cielos, etc. Y acá los Uniformat tienen que ver con el sistema de clasificación que tienen sus archivos, pero eso es otra cosa, que tienen cómo clasificar los archivos de acuerdo a esos estándares. Ya, entonces, se dan cuenta que solamente acá son parámetros que ustedes pueden revisar, que tienen que ver solamente con estos parámetros de ejemplo, pero si nosotros ahora entramos a vincular, vamos a entrar acá a vincular, ustedes pueden bajar los Model View Definition y pueden también generar pistas inteligentes de acuerdo al estándar IFC. Por
Por lo tanto, ustedes pueden revisar, de acuerdo a lo que voy a ver ahora, de cómo ustedes pueden utilizar los parámetros para verificar si su modelo IFC está de manera correcta mapeada, de acuerdo a las clases que están trabajando. Entonces ahí donde decía Smart View. Entonces acá en la página les voy a mostrar una serie de tutoriales donde ustedes pueden realizar vistas inteligentes para poder revisar su proyecto. Y vamos a ir acá a la zona de descarga. Y la zona de descarga aparece esto que está acá. Entonces, esas vistas inteligentes son archivos que ustedes pueden descargar. Aquí tenemos de nuevo el problema con el navegador que tengo para poder descargar este archivo. Entonces acá vamos a bajar el manual de entrega de información mail, que es este que está acá, que es el que nos va a servir. Vamos a ver dónde está este archivo y lo vamos a llevar a la clase. Aquí entran a ese link que está presente. Lo voy a bajar acá en el chat. Ya, ahí le dejé el link. Entonces en el link van a bajar ese que se llama Manual de Entrega de Información Básica BIM, o MEI. Y ese archivo, que estaba acá, descargas, ese, y lo vamos a llevar a la carpeta 15. Ese archivo que se llama BSCB, ustedes acá en Vincolab pueden abrir directamente en Smart View y lo pueden importar. Por lo tanto, vamos a importar ese archivo de la clase 15. Y ahora tenemos una nueva vista inteligente que la diseñó Vincolab para que ustedes no tengan que generar nuevamente toda esa información. Y se dan cuenta acá que tienen una serie de estructuras donde ustedes pueden ir revisando desde lo macro a lo micro dentro de su proyecto. Por lo tanto, son una serie de conjuntos de revisiones donde ustedes pueden ir revisando si, como de acuerdo a la estructura de estas 4 líneas que les mencionaba al inicio, que tienen que ver con esto, de la estructura de su IFC, de su esquema, cómo tienen que ir revisando cada una de esas definiciones para que su proyecto sea exportable de manera correcta. Entonces tenemos el proyecto, tenemos la revisión de la posición, tenemos la definición de los niveles del proyecto. Entonces acá pueden ir revisando, como acá tenemos solamente un piso, ustedes pueden ir revisando si los elementos están en los niveles, en los building story correspondientes, según la distribución de los objetos. Tiene la comprobación visual de las entidades. Por lo tanto, acá ustedes van a poder ver todas las clases IFC que están dentro de su proyecto y así pueden ir revisando si los elementos o las entidades que están modeladas están clasificadas de acuerdo a las clases correspondientes. ¿Se entiende? Sí. ¿Se va entendiendo o no? Porque los colores son bastante gráficos para ir mostrando la información. Entonces, de esta manera van revisando si su modelo IFC va cumpliendo según los estándares que se están requiriendo, y así van revisando, mira, sabes que detecté elementos que no están en las clases que corresponden, por lo tanto, tienen que volver a su modelo y tienen que volver a exportar o editar ese modelo para que salga la información de manera correcta. Tiene la estructura de denominación, según por nombre, según por tipo. Tiene los sistemas de clasificación. Acá no tenemos actualmente ningún sistema de clasificación definido porque no hemos trabajado con eso. Tenemos el nombre de los materiales. Entonces acá todo lo que está en verde supuestamente son elementos que sí tienen los materiales definidos, elementos que no tienen la información correspondiente. Tiene el conjunto de propiedades de acuerdo a ciertos tipos de configuraciones que tienen que ver
con lo que habíamos visto anteriormente, con la resistencia al fuego, que por ejemplo las ventanas solamente tenían un parámetro y los otros elementos no tienen. Nos dan cuenta que son una serie de configuraciones donde se definen que los Model View Definition, que tiene que ver con esto que está acá, vamos a ver acá, este es el manual de entrega de información mail, que es exactamente esa misma estructura, que justamente ustedes tienen que ir cumpliendo esas cosas que dice acá. ¿Por qué estamos compartiendo la información? ¿Cómo vamos a compartir la información? ¿Qué estructura utilizaremos? El nombre del archivo, la posición, los niveles del proyecto y su denominación, el uso correcto de las entidades, que tiene que ver con las clases, la definición de las propiedades o los tipos de los elementos, el sistema de clasificación, la materialidad, de que los elementos no estén duplicados, y también la disponibilidad de la información uso futuro, que tiene que ver con los property set, los elementos de carga, elementos exteriores, resistencia al fuego y la especificación del proyecto específico. ¿Se entienden? Que esto que está acá está resumido justamente en esto que está acá. Solamente que acá estamos validando que todos esos requerimientos del manual que es el main, ahora ustedes lo pueden revisar de manera visual. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Espectacular. ¿Lo entienden así o no? Yo por lo menos entendí, no sé. Aparte es súper amigable. Sí, profe, ¿se entiende lo que está explicando? ¿Se Sí. entiende? Ya, entonces cuando ustedes tengan cualquier modelo IFC, antes de empezar a utilizar, etcétera, ustedes tienen que validar que ese modelo lo van a utilizar de manera correcta, y esto es una manera básica de cómo ustedes pueden revisar la información sin la necesidad de estar trabajando directamente con el modelo o pidiendo la validación al cliente, solamente utilizando esto. Entonces, para volver a formatear esto, vamos a usar el Smart View Basic y vamos a ir acá donde dice Add Element y vuelven a formatear el modelo. A ver, acá es vamos a, así, el Removing Element, y con eso ustedes formatean el modelo para volver a la etapa inicial. Aquí vamos a eliminar las secciones. Y vuelven a su etapa inicial. Por lo tanto, si ustedes ahora quieren exportar otro modelo, vamos a exportar uno de especialidades. Vamos a ver si el sanitario lo aguanta, eso demora mucho. Tienen que ser exactamente lo mismo. Tienen que verificar que las clases que van a exportar de los modelos de especialidades estén de manera correcta. Entonces, por eso ahí en algunos controles había visto que se equivocaban en el sistema de clasificación de los tipos de sistema, porque el programa detecta esa información. Entonces podrían estar trabajando agua lluvia con sanitario, y si no lo revisan, va a salir información errónea. Porque esta información después ustedes pueden utilizar en Navisworks, en vez de utilizar un NWC para poder trabajar, pueden utilizar un IFC para poder realizar coordinación, ubicación, etc. Ya, entonces vamos a abrir el sanitario. Y vamos a ver ese tema de cómo ustedes pueden exportar de manera distinta ahora para poder mapear la información de una manera más específica, su proyecto. Ya vamos a exportar esto. Bueno. Entonces, nuevamente, sin ni siquiera revisarlo. Gente, ustedes fueran ustedes revisores BIM dentro de este proyecto y les llega este modelo, que es un modelador X, y no tienen ni idea cómo está hecho, etc. Entonces, ustedes pueden solicitar al mandante, mándeme el modelo IFC, o ustedes mismos hacen la exportación si es que les pasan los archivos de trabajo. Entonces, nuevamente vamos a exportar a IFC con nuestra nueva configuración, nuestro configurador.
vamos a acá especificar, esto lo vamos a dejar tal cual porque después vamos a explicar en qué consiste esto, nivel de detalle medium, avanzado, y vamos a decir que guarda el IFC guía, o sea, el IFC site. Y lo vamos a exportar nuevamente a la clase de acá, es el IFC 2x3. Vamos a ver cuánto se demora. Entonces son un poquito más elementos que arquitectura. Me dice 2200. Ya, si estos modelos comparten las mismas coordenadas que los otros modelos, basta que acá en Vincolab yo haga lo siguiente. En vez de abrirlo directamente, vamos a ir acá a File y vamos a ir acá donde dice Add al proyecto, Add to Project. Y vamos a cargar el de sanitario y vamos a dar a abrir. Y ahí aparece el modelo sanitario cargado. Entonces, en todo caso, ustedes con los Smart View también pueden hacer la definición de acuerdo a los tipos de sistemas para que pueda pintar esto con colores, de acuerdo a igual que como lo hicieron en Navisworks Red. También pueden hacer eso. Para eso utilizan lo que son las vistas inteligentes. Por lo tanto, ahora en el sistema de definición de su proyecto, también pueden acá hacer la comprobación visual de las entidades y pueden ir revisando si realmente las entidades del proyecto de especialidad están de manera correcta. Entonces acá de esa manera el programa define lo que es la verificación de las clases de IFC que están trabajando y para eso tienen que revisar acá, ir al tema de la instalación sanitaria y por lo tanto tienen que especificar que los artefactos sanitarios estén bajo esa clase de IFC y que las tuberías y todo ese tema también tengan que tener una clasificación que corresponda a cada caso. Ya, entonces, así pueden ir funcionando los modelos, agregándolos siempre que mantengan las mismas coordenadas entre los proyectos. Entonces, el programa que hace es separa lo que son los terminales, lo que son los segmentos y lo que son los fitting en distintos tipos de clases. Pero eso los va pintando de distintos colores. Ya, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo de arquitectura. Por ejemplo, ¿qué pasará, por ejemplo, si yo estos muros cortinas que están acá, esos, en vez de que aparezcan como lo que está acá presente, son los que están por allá, si yo lo selecciono, la clase es IFC Curtain Wall, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo esos muros cortinas quiero que aparezcan como ventanas? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿O cómo lo exportarían? En vez de que aparezca muro cortina, quiero que sean ventanas. Tendría que modificar la clase, ¿cierto? Cambiar la propiedad. Ya cambiar la propiedad. Pero resulta si yo en Revit hago esto, exportar, me voy acá a las propiedades de exportación de IFC, resulta que si yo voy a la categoría muro cortina, que son los curtain wall, esos curtain wall, resulta que acá si yo los cambio todos a, por ejemplo, a IFC window, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi proyecto tiene más muros cortinas, pero yo quiero puntualmente solamente esos que estoy nombrando ahora sean ventanas y no así los muros cortinas que andan dando vuelta en el otro proyecto? Porque lo que estoy haciendo acá
cambiando las propiedades de IFC, cambiaría para todo el proyecto el mapeo de mis muros cortinas, porque ahora lo estaría representando como ventanas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, yo no quiero hacer esto. Entonces, esa es la configuración general. Si yo quiero puntualmente estos elementos que están acá, cambiarlos a IFC Window, vamos a agregar un parámetro nuevo. Esto depende de obviamente, de cada programa. Vamos a agregar un parámetro nuevo que se va a llamar IFC Export As. ¿Cómo está ahí? IFC Export As. Ese es el parámetro. Y va a ser un parámetro de tipo. La disciplina va a ser común. Va a ser un parámetro de texto. Y va a estar clasificado en el parámetro IFC Parameters. Y esto va a aplicar a los IFC, o sea, todos los que sean los Type Panel, etc. Los Wall, etc. Que sean los muros cortina. ¿Se entiende? Sí. Ese es el parámetro. Entonces vamos a ir acá, vamos a cambiar las propiedades de tipo. Si es que este muro cortina ya lo hubiéramos clasificado con el nombre ventana, etc. Y acá donde dice los parámetros de IFC, desde aquí faltó otra cosa. Vamos a ir acá a los muros, porque eso es parte de los muros. Ahí. Esta es la categoría muros, los muros cortina. Ahí aparece, ¿cierto? Entonces acá yo puedo darle solamente a ese tipo de familia y tipo, yo puedo acá forzar el mapeo de esa clase para que ahora me reconozca este parámetro puntual, porque acá yo estoy especificando un parámetro que se llama que este parámetro me va a definir, quiero exportar esto como, particularmente, como IFC window. Así. De acuerdo a al mapeo de nosotros teníamos acá, que eran las clases de ventana. Ya, esto va a ser un IFC window. Y nosotros tenemos que saber separar dentro de los parámetros. Siempre tiene que ser de esta manera. Ustedes colocan el prefijo IFC y luego viene una mayúscula y la definición del elemento. Entonces yo acá si lo coloco solamente como eso, no me va a reconocer la clase porque las clases se tienen que diferenciar los espacios, es decir, esto no se coloca como un espacio porque para el programa el espacio es una mayúscula al inicio de la palabra. ¿Se entiende? Cuando juntamos parámetros, nombres de parámetros. Siempre va a ser todo junto, pero ustedes para colocar ese como espacio dentro de la palabra, de la frase, tienen que colocar una mayúscula previa para que se entienda como si fuera un espacio. Porque así se estructura esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, si nosotros mapeamos ahora esos muros cortinas que deben ser todos iguales, imagino. Vamos a ir acá. Y acá en todos esos tipos debería salir ese IFC Export, IFC Window. Y acá, ahí está. Será Stereo Glassing y ese de acá. Acá estamos haciendo que todos los tipos de eso, acá lo reconozco como ventana. Entonces acá yo estoy forzando al modelo que solamente particularmente esos tipos de muros cortina, yo ahora los quiero exportar como si fueran de la clase IFC Window. Y así de esa manera, cuando yo exporte IFC, esos elementos me los va a reconocer como ventana. ¿Entienden? Pero, Ya, entonces acá vamos a volver a exportar este IFC. Entonces el parámetro en general como que
predomina sobre el parámetro global, porque el de la exportación global de clase, finalmente él va a hacer un mapeo general, porque no hay ningún parámetro que esté como interrumpiendo ese proceso. Por lo tanto, acá, ahora sí, y colocamos ese IFC export as, finalmente sí va a mapear la información. Por lo tanto, acá nuevamente verificamos que la información esté correcta y volvemos a reemplazar ese archivo IFC de arquitectura y lo exportamos. Entonces a veces pasa en los proyectos que dependiendo de las categorías que se utilicen, por ejemplo, yo he visto muros, o sea, ventanas correderas en los balcones de edificios, que en vez de hacerlos con, no sé, con categoría ventana, lo hacen con categoría puerta. Entonces va a depender de cómo se entienda ese tema de las ventanas correderas a los balcones. Y entonces ustedes no pueden alterar el modelo, sí, pero sí pueden modificar la exportación a NFC para que lo lea como ventana y no como puerta. Entonces ustedes pueden forzar ese mapeo. Entonces acá en Vincolab bastaría que nuevamente recarguen los modelos. Vamos a hacer al navegador y vamos a ir aquí a arquitectura y vamos a hacer un reload model para que pueda recargar el modelo. ¿Dónde estará? Lo coloco allá abajo. Lo coloco allá abajo. Vamos a ver por qué coloco el modelo allá abajo. Vamos a ver otra cosa también acá. Remove. Unos compartidos. Vamos a exportar nuevamente. Este era el modelito. Ahí está. Entonces vamos a verificar si me movió la información correctamente. Está como IFC corto en Word todavía.
No la cambió en este caso. Está reconociendo todavía como muro cortina. Vamos a hacer un cambio acá para cachar que lo voy a cambiar, lo voy a forzar desde acá para ver si hay un error en el programa. Forzando acá como directamente el mapeo para que guarde todo como estos muros cortinas como a ver si lo reconoce como ventanas. De clase. Ya llevamos 2 horas de clase. Lo que pasa es que falta todavía la explicación de los property set. Falta la exportación de la vinculación de IFC y abrir archivo IFC directamente en Revit. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es dejarlo eso para la primera parte de la clase, para finalizar con esta parte y explicar los Smart View cómo se configuran. Entonces debe quedar como 1 hora más de clase. ¿Les parece que veamos eso mañana para no alargar tanto el chicle? Ya, profe. Ya, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, mejor. Sí, porque esto es como medio complejo en entenderlo. Bueno, profe. ¿Sí? Sí. Ya, pues. Entonces, vamos a dejar hasta acá y lo vemos mañana en todo lo siguiente. ¿Ya? Mañana a las 9 igual. Sí, mañana a las 9 igual. Ya, ok, profe. Ya, voy a cortar acá esto.